compañeros. Doctor, nuestro grupo va a exponer sobre anemia de procesos crónicos. Bueno, para empezar, esta patología la vamos a definir como una anemia la anemia primeramente como la reducción de la masa de glóbulos rojos, de la concentración de hemoglobina o del hematocrito. Y bueno, la anemia primeramente es un trastorno en el cual el número de eritrocitos y su capacidad de transporte de oxígeno en la sangre es insuficiente y no va a ser lo necesario para satisfacer al organismo. En la mayor parte de los casos es normocítica, perdón, normocrómica e hiporregenerativa, este tipo de anemias por enfermedad crónica. Es uno de los signos más comunes encontrados en pacientes con enfermedades infecciosas, neoplásicas, inflamatorias, que ya vamos a ver más adelante la etiología. Esto es como introducción. Bien, dentro de la epidemiología, pues van a estar las personas que sufren de enfermedades infecciosas, neoplasias, enfermedades autoinmunes como el lupus, y pueden presentar esta anemia. Y es la causa más común de anemia en pacientes hospitalizados. Dentro de las anemias en personas de la población general es la segunda más frecuente. En la tabla de la derecha tenemos un estudio que se hizo en el Hospital Metropolitano de Quito, donde se tabuló a todos los pacientes de anemia por las diferentes causas. Entonces podemos ver que la enfermedad crónica tiene un total de 90 de 246 personas que fueron tabuladas en esta investigación. Entonces vemos que es un gran porcentaje del número total de los casos. También vemos que hay anemias por déficit de vitamina B12, ferropénica, hemolítica, etc. Bueno, continuando, vamos a ver la etiología. La etiología de esta enfermedad puede relacionarse a traumatismos graves, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, donde cualquier enfermedad que exija una activación inmune. Entonces, tenemos grupos. Pueden ser inflamaciones crónicas, no infecciosas. En estas vamos a destacar la artritis reumatoide, una fiebre reumatoidea, el lupus eritematoso. También puede una activación inmune por enfermedades malignas, ya sean neoplasias como carcinomas, leucemias, mielomas. Pueden ser infecciones crónicas, por ejemplo, infecciones pulmonares, infecciones micóticas, infecciones virales, como el VIH. Pueden ser misceláneas, que es el conjunto de diversas patologías, como hepatopatías crónicas, fallo cardíaco congestivo, tromboflebitis. En esta imagen vemos los porcentajes que tienen según las causas. Entonces vemos que las infecciones representan un 18 a un 95% de todas, las enfermedades autoinmunes de un 8 a un 71% y las neoplasias de un 30 a un 77%. Bien, bueno, continuando dentro de esta patología, vamos a hablar de la fisiopatología y de la etiología que lo causa. Entonces tenemos 4 procesos más frecuentes para la anemia en la práctica clínica. Perdón, 4 procesos que van a derivar a la fisiopatología de esta anemia. El primero es que puede existir una alteración del metabolismo del hierro. El segundo es la disminución de la vida media de los glóbulos rojos. El tercero es una inhibición de la eritropoyesis y la cuarta es una deficiencia de eritropoyetina. Por 4 de estos mecanismos, por los 4 o por uno de los 4 puede deberse esta anemia. ¿Y cómo se va a causar? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Debemos tener en claro que esta anemia es un síndrome asociado a las citoquinas por el sistema inmune hiperreactivo. Y también cabe destacar que es hiporregenerativa. Bien, para empezar hablando de la fisiopatología, vamos a hablar del hierro. El hierro es el componente fundamental para todas las células vivas. Se encuentra tanto en la hemoglobina como en ciertas proteínas de la cadena de oxidación mitocondrial, como en este caso la NADH deshidrogenasa complejo 1, donde vemos el hierro en las coenzimas, en las enzimas. Entonces es muy importante en todas las reacciones. Bien, entonces para hablar primero de la fisiopatología, tocamos los temas aquí ya mencionados, que el hierro puede presentarse como una ferremia baja con aumento de hierro de depósito, que ya vamos a ver después qué significa esto de hierro de depósito, menor absorción del hierro, puede también existir un acortamiento de la vida sérica del hierro
o una disminución de la liberación del hierro de sus depósitos. Bien, dentro de la homeostasis del hierro tenemos a las proteínas receptoras de hierro 1 y 2 y a las proteínas respondedoras, y los receptores. Entonces, cuando estos receptores se ubican como ARN mensajero de la ferritina, de la enzima de síntesis de hemo y del receptor de transferina. Entonces, estas proteínas que están ubicadas este receptor se encuentran directamente relacionadas con la homeostasis del hierro. Bien, entonces la interacción de estas proteínas de atracción o de repulsión está determinado por las exigencias del hierro del organismo. Bien, dentro de la homeostasis del hierro, primero vamos a entender primero la fisiología del hierro para tener un poco más claro esto. Entonces, primero tenemos que el hierro, cuando lo ingerimos en la dieta, vamos a absorber en el duodeno las formas férrica, que es el hierro más 3, como se ve aquí, y ferrosa, que es el hierro más 2. Entonces, nuestro cuerpo, el único hierro que va a poder utilizar, como lo mencionaron los otros grupos, es el hierro ferroso más 2. Entonces, el hierro férrico más 3, en base a esta enzima DSYTB, se va a transformar en el férrico se va a transformar en ferroso. Y el ferroso, a su vez, para entrar a la célula va a usar el transportador divalente de metales 1, que es este que está en cuadrito rojo. Una vez que el hierro entra a la célula, se va a transportar con una proteína llamada la ferritina. Entonces, este hierro unido a la ferritina se va a transportar directamente a la parte vasolateral de la célula. Entonces, aquí ya está unido el hierro a la ferritina, como se ve aquí, la ferritina, y se va a transportar a la parte vasolateral. O sea, esta proteína, la ferritina, va a tener al hierro dentro de la célula. Ya, una vez que llega a la parte vasolateral, va a usar otro canal, el hierro, para salir, llamado ferroportina. Ya, estos tres son muy importantes porque en base a estos tres se define toda la patología de esta enfermedad. Entonces, una vez el hierro sale por la ferroportina, se va a unir a la ceruloplasmina ya fuera de la célula y ahí sí ya se va a transportar como transferrina, que ya es el hierro utilizable. Y con la transferrina se puede dirigir al hígado para procesos se puede dirigir al hígado o puede dirigirse a la médula ósea para procesos hematopoyéticos, como los proeritroblastos y para formar hemoglobina. Bien, entonces, dentro del metabolismo del hierro, la principal proteína que va a ser afectada por cualquier motivo, por nuestro organismo mismo también como método de regulación, es la ferroportina. La ferroportina actúa como una puerta de salida del hierro de la célula y la ferroportina está directamente regulada por la hepcidina, que es una proteína hepática que es regulada por inflamación y hierro. Entonces, ¿cómo funciona la ferroportina? Si la ferroportina está inhibida, el hierro queda dentro de la célula. Entonces, si hay más hierro en la célula, quiere decir que dentro de la circulación plasmática va a haber menos hierro y por lo tanto va a haber un déficit de hierro y va a haber una anemia. Entonces, si la epsidina se secreta en estados donde hay hiperferritemia. Entonces, si existe mucho hierro en la circulación, la epsidina se secreta como método de regulación fisiológico del organismo y cierra la ferroportina para que el hierro se quede más dentro de los macrófagos y de las células enterocíticas. Bien, entonces, si existe un proceso inflamatorio que aumenta la producción de epsidina, va a haber más epsidina dentro de la célula enterocítica o de los macrófagos y esto va a producir una anemia, pero no sería fisiológica. Bien, entonces, en esta imagen de aquí vemos más bien cómo es la fisiología normal de la epsidina. Entonces vemos que en la célula enterocítica entra el hierro, se une a la transferrina y en base a los receptores que se encuentran en el hígado, va a existir una relación. Si la relación entre entre la transferrina, que está aquí, y los receptores, si la relación es
alta, se va a secretar epsidina del hígado. Lo que va a hacer es contrarrestar este exceso que existe. Bien, en cambio, esto es por exceso de hierro, en forma fisiológica. En cambio, por déficit de hierro va a ser lo mismo. El hierro entra al enterocito, pero esta vez, al haber una disminución de la relación de la transferrina junto con el receptor de transferrina en el hígado, con los receptores 1 y 2 transferrina del hígado, esta relación, si es baja o disminuida, va a existir una deficiencia de hierro. Por lo tanto, la epsidina va a dejar de secretarse del hígado. Porque recordemos que la epsidina afecta directamente a la ferroportina, que es como la puertita del hierro. Bueno, también cabe destacar que el hierro es muy importante para la preservación inmunológica, ya que cumple papeles importantes dentro de la progenie de las células inmunes. Bueno, perdón. Bueno, ahora vamos a hablar más de la fisiopatología y de cómo influyen de cómo influyen la etiología en este tipo de anemia. Bien, para empezar, nosotros tenemos que microorganismos, células malignas o una disregulación autoinmune, como ya les dije, va a generar mecanismos inmunes dentro de las células T, más el CD3 y de los monocitos o macrófagos. ¿Ya? Entonces, en esta imagen podemos ver que las células inmunes van a secretar diversas citoquinas, que esto es lo que realmente causa la anemia. Y aparte también los liposacáridos de estos microorganismos van a afectar directamente al hígado para que produzca más epsidina, que como vimos es el que cierra la puertita de la célula entérica y por lo tanto no deja disponible el hierro para la circulación normal. Recordemos que si se cierra la puerta, igual el hierro que se queda atrapado dentro del enterocito se va a descamar y ese hierro se va a perder. Entonces, bueno, entonces empecemos con las interleucinas y las citoquinas que intervienen. Bueno, primero uno de los más importantes que tenemos, empecemos con el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa más la interleucina 1 van a generar en el individuo, van a generar una hipoferremia sérica y va a inducir síntesis de ferritina en los macrófagos. Como hay síntesis de ferritina en los macrófagos, va a existir más hierro de depósito atrapado en las células. Entonces vemos aquí el factor de necrosis tumoral alfa, que también, como es una de las citoquinas importantes, va a aumentar la degradación de los glóbulos rojos, va a aumentar la fagocitosis de estos eritrocitos que, que van a ser igualmente dañados por la hiponatremia que se va a generar también por todos estos procesos. ¿Ya? Entonces, el factor necrosis tumoral alfa va a afectar en esto, también va a afectar en una inhibición de la eritropoyetina directamente, y también es un inductor proapoptótico de los glóbulos rojos. Luego tenemos la interleucina. Esta va a incrementar, como ya les dije, la ferritina, que es la proteína de depósito, entonces va a quedar más hierro atrapado dentro de la célula, y al igual que el factor de necrosis tumoral alfa va a inhibir la eritropoyetina, la producción de eritropoyetina. Y esta inhibición de la eritropoyetina, pues a la final va a generar va a producir que se generen menos glóbulos rojos. Bien, otra de las interleucinas de fase aguda es la interleucina 6, que es importante, ya que esta estimula la producción de epsidina en el hígado, como se ve aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que se produce más epsidina, pues va a existir más hierro dentro de la célula hepática, perdón, de la célula enterocítica, y por lo tanto va a haber una menor absorción de hierro, como vemos en la imagen, que como hay más epsidina, va a haber menos absorción de hierro. Y eso a la final va a inhibir la eritropoyesis, porque existe deficiencia de hierro. Bien, la interleucina 10, aquí falta en el gráfico la interleucina 4 y la interleucina 3, que serían
citoquinas de los linfocitos T, TH1 y TH2, la interleucina 10, 3 y 4, van a actuar incrementando igualmente la ferritina. Estas tres, la interleucina 1, 6 y 10, van a aumentar incrementando la ferritina, por lo tanto el hierro de depósito va a aumentar y también va a aumentar el receptor de transferrina. Por lo tanto, el hierro que estaba en sanguíneo eh, plasmático va a unirse a los receptores y van a entrar, la transferrina va a entrar a la célula como un mecanismo más de captura de hierro para no poder ser utilizado por captura del macrófago. Bien. Otra de las citoquinas que también intervienen en la fisiopatología es el interferón gamma. El interferón gamma, como vemos aquí, va a incrementar el transporte de metal bivalente. Por lo tanto, va a entrar más hierro. Esta era la puerta de entrada del hierro a la célula. Entonces, si está aumentado, va a aumentar el hierro que entra. Va a inhibir la ferroportina 1, al igual que la epsidina, este va a cerrar la compuertita de salida y por lo tanto el hierro va a quedar más atrapado. Y por lo, aquí, como les digo, va a decrecer el hierro, el hierro sérico. Aquí está la epsidina también que actúa en la ferroportina 1, como se puede ver en el gráfico. Otra de las actividades del interferón gamma es inhibir la eritropoyesis. Específicamente, el interferón gamma bloquea las unidades formadoras de brote eritroide o BFUE y las unidades formadoras de colonias eritroides. Entonces, inhiben directamente la formación de nuevos glóbulos rojos. Y todo esto está contribuyendo a que cada vez exista deficiencia y por lo tanto anemia en el paciente. Bien, aquí tenemos otro de los cuadritos de cuál es el rol de las citoquinas, pero en unas células tumorales, podrían ser en una neoplasia, pero es prácticamente lo mismo que ya les expliqué en este gráfico más grande. Entonces tenemos que las células tumorales también podrían ser reemplazadas por alguna inflamación o por alguna otra patología, y estas van a afectar a los glóbulos rojos, va a existir un acortamiento de sobrevida y por lo tanto anemia. Entonces aquí tenemos un mecanismo para que genere anemia o simplemente va a existir una activación del sistema inmune y esto va a activar a los macrófagos que, como vimos, van a secretar diversas citoquinas. Y bueno, aquí ya están las citoquinas que ya les expliqué. Y todo esto va a disminuir la producción de EMPO, va a alterar el metabolismo del hierro y va a suprimir las unidades formadoras de colonias, las unidades formadoras de brotes, de eritroides y todos estos mecanismos, todos glóbulos rojos, EPO, metabolismo del hierro, colonias, todo esto va a derivar a anemia. Ya, a continuación mi compañera. Ahora vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos se deben a la disminución de la oxigenación a los tejidos. Por lo tanto, bueno, vamos a ver primero, pásale por ya. Entonces, el paciente, el paciente generalmente va a ir a consulta con, bueno, entonces el paciente se va a presentar a consulta con debilidad, fatiga, mareos, síncope, disnea de esfuerzo, es decir, que va a tener intolerancia al ejercicio, ya que siempre va a tener dificultad para respirar, dolor de pecho y palpitaciones, va a presentar anorexia, deterioro cognitivo, especialmente en las personas adultas mayores. Pásale, por favor. Los hallazgos importantes al examen físico del médico
es que él va a encontrar en el paciente palidez, ictericia de la piel y la esclerótica de los ojos. También se va a presentar con taquicardia, taquipnea e hipotensión ortostática, o también conocida como hipotensión postural. Esta es una forma de presión arterial baja que se produce cuando el paciente se encuentra sentado o acostado y se pone en bipedestación, es decir, se pone de pie y le genera aturdimiento, mareos e incluso puede llegar a desmayarse. ¿Por qué se produce esta hipotensión ortostática? Es porque el paciente, porque normalmente nuestra sangre se encuentra distribuida en todo nuestro cuerpo, pero cuando el paciente cambia de posición, la sangre se baja, o sea, la sangre queda en las partes bajas de nuestro cuerpo y no llega con suficiente presión a la cabeza. Por lo tanto, le produce la falta de este aturdimiento. Y esto no ocurre normalmente porque existen reflejos que identifican que que las personas cambian de postura y redistribuyen la sangre a todo el cuerpo nuevamente. Pásale, por favor. Dentro de la evaluación diagnóstica, la anemia de las enfermedades crónicas tiene una gravedad de leve a moderada. Normal, eh, generalmente es normocítica, es decir, con un volumen corpuscular medio de 83 a 97 femtolitros. Rara vez es microcítica o hipocrómica, es decir, con un volumen corpuscular medio de menor a 83 femtolitros y la hemoglobina celular media menor a 27 picogramos. Pásale, por favor. Bien, para detectar la anemia de las enfermedades crónicas se requiere simplemente la evaluación de un hemograma completo y los estudios del hierro. Entonces, dentro del hemograma completo tenemos que la concentración de hemoglobina se va a encontrar de 10 a 11 gramos sobre decilitro en la leve y de 8 a 10 gramos sobre decilitro en la moderada. Los glóbulos rojos se van a encontrar normocíticos, como generalmente se encuentra en esta anemia. Rara vez eran hipocrómicos. El volumen corpuscular medio es normal. La concentración de hemoglobina corpuscular media es normal. En algunos casos existe la deficiencia de hierro concominante, en donde la hemoglobina va a tener un valor de menor a 8 gramos sobre decilitros en la quinta parte de los casos. Los glóbulos rojos se van a encontrar hipocrómicos, que esto era rara vez, en menor a una cuarta parte de los casos. El volumen corpuscular medio va a estar menor a 70 femtolitros. La concentración de hemoglobina corpuscular media normal o disminuida y el ancho de distribución de los glóbulos rojos va a estar normal o aumentado. Ahora estudiando el hierro. Bueno, primero aclarar que la anemia por enfermedades crónicas está en segundo lugar de la anemia ferropénica en frecuencia. Es decir, que la anemia ferropénica y la anemia de las enfermedades crónicas son las más frecuentes anemias que hay. Entonces, primero, la sideremia se va a encontrar disminuida en las dos, es decir, que va a haber hierro, va a estar en déficit. Tenemos que también aquí la fijación total del hierro se encuentra disminuida en la anemia de las enfermedades crónicas, mientras que en la anemia ferropénica se encuentra aumentada. El índice de saturación de la transferrina va a estar disminuido, pero más disminuido va a estar en la anemia ferropénica.
La ferritina, que es una proteína que es producida por el hígado, y esta es la que permite la concentración de hierro en las células, va a estar generalmente en la anemia de las enfermedades crónicas, aumenta de forma inespecífica. Por lo tanto, el, el punto de corte va a ser de 100 microgramos sobre litro. Es decir, que si se encuentra un valor superior a 100 microgramos sobre litro, se habla de anemia de las enfermedades crónicas. En cambio, en una anemia ferropénica, la ferritina va a estar disminuida, menor a 30 microgramos sobre decilitro, y en una anemia mixta, que es una anemia ferropénica y una anemia de las enfermedades crónicas, se va a encontrar de 30 a 100 microgramos sobre litro. El receptor soluble de transferrina en suero va a estar disminuido en la anemia de las enfermedades crónicas y mayor a 2 en la anemia ferropénica. Pásale, por favor. Para la evaluación diagnóstica también se puede hacer un recuento de reticulocitos. Aquí tenemos glóbulos blancos y plaquetas que se van a encontrar anormales porque en esta anemia existe un trastorno subyacente, como por ejemplo leucocitosis en infecciones, leucopenia y trombocitopenia en lupus eritematoso sistémico. El recuento de reticulocitos va a ser bajo o inapropiadamente bajo en menor de 25.000 microlitros. En un frotis de sangre se puede observar que los glóbulos rojos van a tener una población uniforme y de tamaño normal sin hemólisis. En un frotis periférico también se puede encontrar una leucocitosis con desplazamiento a la izquierda en una infección y células leucémicas o malignas o leucopenia, linfocitopenia, como por ejemplo en un cáncer o trastornos agudos o crónicos, involucrando al sistema inmunológico. Pásale por para, para evaluar también y excluir otras causas de anemia, se requiere también realizar una evaluación diagnóstica de hemólisis, una disminución de la función renal, enfermedad del hígado, desórdenes endocrinos y malignidad. Pásale, por favor. En el tratamiento y el manejo es imprescindible reducir los síntomas y mejorar los resultados clínicos, no necesariamente normalizar el nivel de hemoglobina. El objetivo principal es que el paciente empiece a recuperarse y sentirse bien. Pásale, por favor. Entonces, primeramente vamos a tener que tratar la causa subyacente que va a provocar la anemia de las enfermedades crónicas. Entonces, como se explicó, bueno, van a ser, por ejemplo, neoplasias malignas, un componente inflamatorio importante e infecciones que van a provocar esta anemia. Pásale, por favor. Entonces, para el tratamiento se requiere suplementos de hierro en personas que tienen deficiencia de hierro. En personas que no tienen deficiencia de hierro no se le va a dar esto. Entonces, los indicadores para poder dar para poder dar un suplemento de hierro va a ser encontrar una ferritina menor a 100 microgramos sobre litro, la saturación de transferrina menor a 20%. Se puede dar hierro oral cuando la hexidina se encuentra normal o reducida, o hierro parenteral, pero no en una infección activa. Además, es importante que el médico recomiende al paciente que tenga una buena alimentación y se alimente de productos ricos en hierro, como por ejemplo los huevos, vegetales de hojas verdes oscuras. También tenemos
a las carnes, al hígado, a los cereales. Y es importante que el paciente cambie su estilo de vida si es que es necesario, pero que suplemente y tenga una un buen aporte de hierro. Pásale, por favor. En el tratamiento se requieren, por ejemplo, eh, epoetina alfa, epoetina beta, epoetina delta, que son em, agentes estimulantes de la eritropoyesis. Estos son algunos que se encuentran. Y tenemos indicaciones como, por ejemplo, en enfermedad renal crónica con déficit de EPO. También tenemos en cáncer, en quimioterapia, en enfermedad intestinal o en trastornos reumatológicos, en cirugía electiva. Aquí tenemos un ejemplo, como por ejemplo en enfermedad renal crónica, en donde se va a administrar eritropoyetina recomendante humana de 150 a 300 unidades sobre kilogramo por vía intravenosa, por vía parenteral 3 veces a la semana. En la transfusión tenemos primero el tratamiento con transfusión solamente se requiere para una anemia que es grave y potencialmente mortal. No es un tratamiento de primera línea para estos pacientes. Y aquí tenemos que, bueno, primeramente es para casos muy graves. Pásale, por favor. Gracias. Bueno, póngale desde un principio. Ya, bueno, esta, como bien decían, esta es una de las anemias más importantes, si no por sí la más importante para lo que son todas las especialidades, porque todas las especialidades y todos los médicos se toparán con este tipo de anemia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, como bien decía, siguiente. Ya, entonces, como les decía, este tipo de anemia es una anemia la más frecuente, de todo después de la ferropénica. Y lastimosamente, bastante es confundida con ferropenia y se cometen los errores. Por eso es que casi todos los pacientes y todos este tipo de personas tienen la posibilidad de ser tratadas como que si fueran anemia ferropénica cuando realmente no lo son. Siguiente. Bueno, la etiología, pues obviamente la etiología no tiene que tomarse en cuenta que debe ser siempre una anemia que tiene que tener de base una anemia, pero una enfermedad crónica, sea esta la que de características inflamatorias, características infecciosas, neoplásicas o lo que sea, ¿no? Pero hay que diferenciarla, esta anemia, de la anemia por la insuficiencia renal. La anemia por insuficiencia renal no es enfermedad de procesos crónicos. La anemia por insuficiencia renal básicamente es un tipo de anemia que generalmente está asociada a deficiencia de eritropoyetina, cosa que deficiencia real, ¿no? Cosa que en este tipo de anemia no hay una deficiencia netamente
Es una deficiencia relativa, pero no es absoluta como una insuficiencia renal. Siguiente. Ya, esta es la parte que más hay que tomar en cuenta, ¿no? La anemia de procesos crónicos básicamente tiene estas cuatro, está muy bien estas cuatro fisiopatologías, después estas cuatro causas, que son la alteración del metabolismo del hierro, la disminución de la vida media de los glóbulos rojos, la inhibición de la eritropoiesis y obviamente la deficiencia de eritropoietina. Pero ojo, como les decía, la deficiencia de eritropoietina básicamente es porque tiene que tener una deficiencia relativa, no es una deficiencia real de la eritropoietina, ¿ya? Así que hay que tomar bastante en cuenta de eso. Una de las principales, la que tiene que ser tomada preponderantemente es la alteración del metabolismo del hierro. Siguiente. Como bien habían dicho, quien toma aquí la batuta básicamente es la hepcidina. Hay que tomar en cuenta que la hepcidina es una proteína hidratante de fase aguda, es decir, que en todo proceso inflamatorio básicamente siempre va a estar la hepcidina presente y que al final de cuentas lo que va a hacer es impedir el correcto disponibilidad de hierro para poder ser utilizado. Como les decía alguna vez cuando habíamos hablado de anemia por deficiencia de hierro, el proceso radica en que la hepcidina básicamente lo que hace es disminuir la absorción y lo que hace es aumentar o mejorar las reservas de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro solo básicamente es tóxico. Siempre tiene que estar unido a algo. En estas circunstancias, como también había dicho en una posición muy bien el compañerito, básicamente el hierro es utilizado para meteoritos de bacterias, virus, células neoplásicas y otras alteraciones, ¿no? En estas circunstancias hay que tomar en cuenta que la hepcidina es lo que hace es justamente eso, disminuir la disponibilidad de hierro para estas circunstancias. Así que, claro, hay que tomar en cuenta que la hepcidina lo que va a hacer es disminuir la absorción de hierro y va a aumentar las reservas de hierro. Eso quiere decir que vamos a tener hierro bajo y ferritina alta. Siguiente. Ya, con respecto a la fisiopatología, también todo el proceso inflamatorio, todo el proceso de las interleucinas, básicamente hacen que vaya una disminución en el eritropoiesis por todo lo que había comentado el compañero y también disminución de la vida media del eritrocito, que también va a tener estas alteraciones. Y como habíamos dicho también, la alteración o la deficiencia relativa de eritropoietina con respecto a la eritropoietina, es decir, que hay una resistencia a la utilización de eritropoietina en procesos, en este caso, en procesos crónicos, ¿no? Por anemia de procesos crónicos. Siguiente. Ya, de las manifestaciones clínicas básicamente no son tan así como había comentado la compañera. Las manifestaciones clínicas básicamente son secundarias a la enfermedad de base, o sea, la enfermedad crónica concomitante, ¿sí? El paciente con anemia de procesos crónicos sola no viene con astenia, disnea, pálido, no. Es un paciente que viene con sintomatología más bien general, una sintomatología que tiene más que ver con la enfermedad crónica más que con la anemia propiamente dicha. Ya vamos a establecer por qué. Siguiente. Ya la evaluación diagnóstica siguiente. La evaluación diagnóstica hay que tomar muy, muy en cuenta. A ver, aquí hay algo que hay que tomar, que hay que tener bien claro. Hay 3 parámetros básicos para nosotros poder establecer una anemia de procesos crónicos. Primero, que no puede existir anemia de procesos crónicos sin una enfermedad de base. ¿Sí? No puede haber anemia de procesos crónicos en un paciente que no sea con reumatoidea, que sea con lupus, que tenga tuberculosis, no.
siempre tiene que tener una enfermedad de base para poder ser establecida. Segundo, la anemia tiene que ser hiporregenerativa normocítica, ¿ya? Es la más común, comúnmente sucede eso. Y tercero, y también, o yo creo que la más importante, después de la enfermedad crónica, es que la anemia es leve, ¿ya? No puede existir anemia de procesos crónicos con hemoglobina menor a 8. Eso hay que tener en cuenta. Cuando una anemia de procesos crónicos está supuestamente con hemoglobina de 8, siempre hay que buscarle una descompensante, un factor que reagudice esa anemia. La anemia de procesos crónicos no puede ser con hemoglobinas de 7, pero sí se encuentran hemoglobinas de 12, 11, que generalmente son anemias leves. Por eso no tienen sintomatología de anemia, porque la anemia es muy leve. Cuando existe una asociación, como acá puso, cuando hay una deficiencia de hierro concomitante, probablemente ahí sí tenga hemoglobina un poco más baja de lo que se tiene, o en su defecto siempre asociada a un tipo de sangrado para que se haya asociado a una ferropenia. ¿Ya? Esas son las tres cosas importantes, es decir, siempre tiene que haber enfermedad de proceso crónico, normocítica, hiporegenerativa y leve. No puede ser hemoglobina bajas, como puso en el caso. Sí, puede haber hemoglobina de 8, pero siempre cuando haya algún tipo de otra anemia que se sobreañada a la de procesos crónicos. Siguiente. Ya, la evolución diagnóstica, pues básicamente se lo hace por descarte, ¿no? Obviamente, ¿cuál es con qué tenemos que hacer el descarte? Pues obviamente con los estudios de hierro. Y básicamente es todo parecido o se le evalúa de la forma que como se le evalúa a la anemia ferropénica. Y tomando en cuenta que aquí la anemia de procesos crónicos va a tener disminución de hierro, disminución del transporte y aumento de las reservas. ¿Ya? Siguiente. El cuento de cruciocito es importante porque obviamente, como les había dicho, debe ser hiporregenerativa. El frotis de sangre periférica también para ver ciertos cambios con relación a enfermedades crónicas. Y el frotis de sangre periférica, no como les había dicho. Siguiente. Sí, la exclusión de otras anemias, importante también. Siguiente. Ya, y el tratamiento, pues el tratamiento básicamente es un tratamiento de la enfermedad de base, ¿no? Si el paciente tiene anemia porque es portador de lupus, pues tratar el lupus. Si el paciente tiene anemia por alteración por alteración de la eritropoyetina, perdón, de la artritis reumatoidea, pues hay que tratar la reumatoidea. Este tipo de anemias no tienen tratamiento. O sea, esto no se trata. La anemia de procesos crónicos no tiene tratamiento. No hay que dar tratamiento y eso es algo que hay que tener en cuenta porque a veces no se estudia una enfermedad crónica y dicen sí, pero el paciente tiene, no sé, mareos y tiene a lo mejor alguna otra sintomatología y le tratan de achacar a una anemia de 11, o sea, de una hemoglobina de 11, cuando no es así, o sea, el proceso hay que investigar la enfermedad crónica, no hay que tratar la hemoglobina, sino al paciente. Este tipo de anemia no tiene tratamiento, no hay tratamiento para este tipo de anemia. No es que hay que darle algo para que suba, no va a subir nunca. Se trata de la enfermedad crónica y ahí probablemente mejor. Siguiente. Salvo en ciertas circunstancias, ¿ya? Siguiente. Salvo en ciertas circunstancias, como por ejemplo, se ha visto que, bueno, hierro no, aquí no se da hierro, esto está mal, o sea, la anemia de procesos crónicos no puede ser tratada con hierro. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mata en disminuir la disposición de hierro y los médicos tratamos de aumentar el hierro, porque no sé por qué el médico piensa que la anemia de procesos, de cualquier tipo de anemia es igual a hierro y no es así. El suplemento de hierro no tiene que ser hecho con pacientes con enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque como digo, el hierro puede ser más que un aliado, puede hacer daño. Una sobrecarga de hierro es peor
que la anemia leve que se tiene. Solo se da hierro cuando se haya establecido una anemia ferropénica asociada. Ahí se da hierro, si no, no tiene por qué recibir hierro. ¿Ya? Como les decía, nosotros estamos sobrecargando de hierro porque el cuerpo trata de guardar hierro, no tener disponibilidad de hierro, nosotros queremos dar hierro. ¿Ya? Siguiente. Ya, solo en ciertas circunstancias se puede utilizar eritropoyetina. Obviamente, eritropoyetina en pacientes, por ejemplo, aquí dice indicaciones de eritropoyetina en insuficiencia renal crónica con deficiencias de episodio. Sí, pero que ya les dije, la anemia de insuficiencia renal no es una anemia de procesos crónicos, porque esta sí tiene una real disminución de la eritropoyetina. El cáncer y la quimioterapia, no generalmente en ciertos tipos de pacientes se les debía eritropoyetina, pero no, el problema no es eritropoyetina, el problema es alteración de la médula ósea con la quimioterapia. En esta sí, en ciertas patologías reumatológicas, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, una anemia de enfermedad crónica por artritis reumatoidea, sí se ha visto que la eritropoyetina puede funcionar. En otro tipo que también se ha visto que hay beneficio en los pacientes con HIV. Pacientes con HIV, con anemia de procesos crónicos, de enfermedad crónica, sí ha habido una real evidencia de la utilización de eritropoyetina. Eso hay que tener en cuenta. Transfusión de concentrado de glóbulos rojos, no, porque no podemos transfundir a un paciente con enfermedad crónica. El problema es de enfermedad crónica. Y si es de enfermedad crónica, pues obviamente esa hemoglobina no será menor de 10. Por tanto, no tiene sentido la transfusión. Si es que la hemoglobina es menor de 10, pues entonces no es enfermedad, en anemia de enfermedad crónica será otra circunstancia y hay que verificar esa otra circunstancia. Por ejemplo, una ferropenia secundaria sangrado, una insuficiencia renal reagudizada, eso hay que establecerlo. ¿Entendido? Siguiente. Ya, ¿alguna pregunta? Creo que no, Doc. Nada, todo entendido. Doc, yo tengo una pregunta. Es que en algunos lugares donde leí decía que se podían dar suplementos de hierro, pero solo si eran intravenosos, pero no por vía oral. Porque No, no tiene sentido. No sé en dónde se leyó eso, pero no tiene sentido el hierro. O sea, tú mismo que estudiaste y viste la fisiopatología, ¿cómo pudiera mejorar la anemia en un paciente en el cual tú le pones hierro y lo que va a hacer ese hierro va a ir a guardar, si no se va a utilizar, porque a eso es lo que lleva la anemia de procesos crónicos. Es diferente que haya una anemia ferropénica asociada. Ahora, ¿por qué probablemente tú puedes dar hierro a un paciente con anemia de procesos crónicos? Porque es difícil hacer el diagnóstico de anemia ferropénica asociada. Te pongo un ejemplo. Un paciente que tiene una anemia de procesos crónicos, que tiene un sangrado oculto, los valores, parámetros de hierro no van a ser exclusivos de la anemia ferropénica, ni tampoco de anemia de procesos crónicos. Hámonos cuenta que en anemia de procesos crónicos, el hierro generalmente, el hierro en periferia, el hierro sérico, realmente está disminuido, pero también está disminuida la anemia ferropénica. ¿Sí? La saturación de transferina básicamente también puede estar baja. ¿Por qué? Porque tenemos disminución de la posibilidad tenemos que tener disminución en el transporte del hierro para bajar la disponibilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos queda? Sería la ferritina. La ferritina, como les había dicho cuando vimos la anemia ferropénica, la ferritina es solo sensible, es decir, la disminución me indica ferropénica, pero la normalidad no me descarta ferropénica, es decir, sensible. Entonces, cuando tú te topas con una ferritina normal, en este proceso de anemia de procesos crónicos, ¿cómo sabes tú que la anemia de procesos crónicos, o sea, esa ferritina,
normal, ¿es porque realmente el hierro está normal o porque como la ferritina es un reactante de fase aguda, está elevada por la fase aguda a pesar de que tenga ferropenia? ¿Aló? Doc, ¿puede Claro. repetir? Te puse el ejemplo. ¿Cómo tú puedes diferenciar que un paciente tenga una anemia de procesos crónicos solo o un paciente que tenga anemia de procesos crónicos asociada a una ferropenia? ¿Ya? Entonces, no puedes diferenciarlo fácilmente, porque en las dos el hierro sérico probablemente esté bajo. En las dos, probablemente la saturación de transferina puede estar baja. La diferencia es que en la ferropenia, la ferritina generalmente es baja, ¿no? Y en la de procesos crónicos básicamente está alta. Pero, ¿cuál es el problema de aquí? Que tú tienes la ferritina. ¿Cómo sabes tú que esa ferritina está normal? Porque realmente tiene buenas reservas de hierro o porque es un reactante de fase aguda secundario a la enfermedad crónica propiamente dicha. Tal vez por la enfermedad subyacente, porque la ferritina es como que le aumenta las reservas en las células del macrófago. Entonces, si hay una cantidad elevada de ferritina, yo creo que sería anemia de procesos crónicos de una. No, A eso se refiere? no, por eso te digo, porque como la ferritina puede estar alta o sea, la ferritina es un reactante de fase aguda. Es decir, que si a ti te da COVID, ¿ya? Esa ferritina aumentará a 1000. Eso no quiere decir que estés con el hierro bien, ¿entiendes? No quiere decir que tengas una sobrecarga de hierro. Lo que quiere decir es que estás en un proceso inflamatorio. Ah, y puede existir anemia por ese exceso de ferritina. ¿Cómo? Eso. Que el exceso de ferritina puede dar lugar a anemia del proceso crónico. No, no es verdad. ¿Dónde Ah, escuchaste eso? O sea, según lo que decía en el libro, la ferritina por eso mismo, porque en procesos crónicos la ferritina iba a aumentar, o sea, era inespecífico su aumento. Por eso había un punto de Sí, corte de 100 sí. microgramos sobre litro. Pero Perdón. ¿en qué parte dice que el aumento de ferritina o la ferritina elevada produce anemia? Mm, o sea, solo decía un indicativo. Si es que existe el punto de corte de 100 microgramos sobre litro y si hay mayor a ese valor de ferritina, entonces indica una anemia de procesos crónicos. Y si es que la acideremia está baja. Sí, sí, pero lo que te dice es eso. O sea, te dice que una ferritina mayor a 100 puede producirte una anemia de procesos crónicos, sí, pero no te descarta que pueda ser una ferropenia asociada. Por ejemplo, si este dato no están, ¿no? Este dato no están en los hospitales, pero si alguien pasara por COVID, uno de los principales factores pronósticos para el COVID básicamente es la ferritina. Hay pacientes que llegan con ferritina de 2000 y tienen hemoglobina de 7. ¿Ya? Entonces, pero no es que el hierro está presente. Y peor aún vas a dar a este paciente hierro, a pesar de que la ferritina esté más de 100. ¿Sí me entienden? ¿Aló? Ya se cortó. Más o menos, Doc. Oh. Entonces, no es así. O sea, el hecho de que la ferritina esté normal no te descarta hierro, ni el hecho de que ya la ferritina esté como más de 100 ya es anemia de procesos crónicos. No es así. El diagnóstico es difícil de hacerlo.
Por eso dice el compañero, yo leí que en anemia de procesos crónicos se puede dar hierro para mejorar. Digo, no es verdad. Eso se hace cuando no, o hacen cuando no tienen claro. Cuando no pueden hacer, no se puede hacer el diagnóstico de una ferropenia asociada, porque es difícil. Porque ahí no te sirve ni hierro sérico, no te sirve ni transferina, no te sirve ni saturación de ferritina. Lo único que te serviría en teoría sería la ferritina, pero la ferritina no puedes saber tú que la normalidad de la ferritina sea porque realmente hay hierro o en su defecto porque tenga un proceso de reactante de fase aguda, como por ejemplo el COVID. ¿Cómo diferencio? A ver, en una anemia mixta, en una anemia donde era asociada la anemia de procesos crónicos con la ferropenia, la ferritina estaba entre 30 y 100 microgramos sobre litro, mientras que en una anemia ferropénica sola estaba menor a 30 microgramos sobre litro. Puede ser por... Sí, pero es que, o sea, el problema no es o sea, el problema no es en diferencia con una anemia ferropénica sola, no. Eso no hay problema, porque tú haces todo lo que tienes que hacer y te vas a encontrar con ferritina de 10. Eso no es el problema. El problema es el paciente con anemia de procesos crónicos versus al paciente con anemia de procesos crónicos con ferropenia asociada. ¿Entienden? Si quieren poner la presentación otra vez para que pongan ahí los parámetros de hierro y cómo está entre el uno y el otro y van a ver que no, o sea, no es difícil. Si quieren, pongan. Eso. Date cuenta cómo entre la anemia de enfermedades crónicas y la anemia mixta, des en cuenta que la ferritina y la capacidad de fijación de hierro a transferina son igual. ¿Se dan cuenta? Y lo Sí, que más o menos pudiera parecer la ferritina, pero igual. O sea, un hecho de que tengas ferritina de 100 también puede haber en la una y en la otra. No puedes. ¿Se dan cuenta? Por eso, falsamente, y qué lástima que en textos digan eso, que en procesos crónicos se puede dar hierro. No se puede. Lo están haciendo eso por si acaso, más no porque realmente estén haciendo un buen acercamiento y un buen diagnóstico. Ya les di la respuesta, chamán, y no me dicen nada. o sea, ahí solo decía, si es que existe deficiencia de hierro, se le da el hierro, pero si es que no existe, Por no eso, se le da. ¿cómo? A eso voy, pero digo, ¿cómo tú difieres o estableces diferencia que eso? O sea, ¿cómo estableces que esta anemia de procesos crónicos está con hierro ferropenia asociada? Si el hierro es igual en la anemia de procesos crónicos versus la mixta, la capacidad de fijación de transferina, la misma historia es igual. ¿Se dan cuenta? Ahí está el clarito. Y la ferritina tampoco es que sea una gran diferencia. ¿Qué diferente? O sea, no nos podemos basar en la ferritina. Entonces, No puedes como fijar para... inclinación. Un paciente con artritis reumatoidea que te llegue con una ferritina de 100, no puedes decir así es un paciente con anemia de procesos crónicos. No puedes.
Pero ahí está la respuesta y no pueden ver. Es porque han copiado ¿de dónde sacarían? No es hecho por ustedes. Una presentación copiada. Porque la respuesta está al ladito y nadie dice nada. Eso quiere decir que no lo vieron, que no lo hicieron. A ver, ¿No es cierto? ¿cómo? O sea, el índice de saturación de la transferrina puede ser que ¿Qué está señalando ahí? A ver. aquí el receptor soluble de transferrina en Eso, suero. ese es el que te ayuda a diferenciar. El receptor soluble de transferina, pues será alto en la mixta y en la anemia de proceso crónico sola es bajo. Ese es el que te da el diagnóstico. Y solo ese paciente que está con receptores solubles de transferina elevados se debe dar hierro. No porque puede que mejore. ¿Entendido? Leonardo, ¿entendido? Sí, Doc, ya le entendí. ¿Me escucha? Bien claro. Sí, Doc, sí me escucha. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Doc, gracias. Ya. ¿Será que nos podemos quedar un chance ahí? ¿Cuándo quedamos en recuperar? El viernes, Doc, de 3 a 5. De 5 a 7, perdón. Ya. Entonces nos vemos el viernes, ¿les parece? Bueno, Ya. Y muchas gracias por haberme quitado esa porquería de partido. ya, Doc, muchas gracias a usted. Ya. Nos vemos. Hasta luego, Chao, Doc. pasen bien. Gracias. Chao. Hasta Gracias. luego, doctor. Chao. Luego, hasta luego. Gracias.